tardes. Siguiendo con los temas que nos toca avanzar, vamos a ver ahora la parte de sistema articular. Bueno, una articulación tiene como elementos funcionales principalmente los huesos que van a formar la articulación, porque recordemos que una articulación es la unión de dos huesos, ¿no es cierto? Entonces estos, dependiendo de la movilidad de la articulación, puede tener distintos elementos. En las articulaciones diartrósicas, que son las que nos interesan, usualmente los elementos que vamos a ver van a ser las superficies articulares que están cubiertas de un tejido mesenquimatoso que es el cartílago articular. Y están además encerrados en una cápsula articular y están rodeados de un líquido que les da amortiguación y también nutrición, es el líquido sinovial. Estas articulaciones también pueden tener en su interior una serie de elementos que le dan fijación, que le dan movimiento, como son los ligamentos intraarticulares, extraarticulares que rodean la articulación, y obviamente la posibilidad de que tengan vasos sanguíneos circulantes. En algunas articulaciones se suman algunos elementos, como en este caso de la rodilla, el cartílago fibroso, ¿ya? Pero los nunca faltantes son los ligamentos y la cápsula. Bien, como les decía, estas estructuras básicas pueden variar de una articulación a otra, y así tenemos articulaciones como la sinartrosis, que son articulaciones de los huesos planos en los que no existe movilidad, y estas articulaciones son fijas. En este ejemplo están los huesos del cráneo, por ejemplo. Otro grupo de articulaciones son las anfiartrosis, que tienen un muy ligero movimiento, mínimo en realidad, y esta articulación tiene una superficie articular que los une, un cartílago articular, pero es prácticamente inmóvil, como es el caso de la sínfisis del pubis. Y están las articulaciones que son móviles, que tienen movimiento libre, que es la que hemos descrito sus elementos, que son las diartrosis. Efectúan movimientos en varios ángulos muy amplios, y por ejemplo está la articulación del hombro, la cadera, la rodilla. Bien, como les decía, las que nos interesan son las articulaciones móviles o las diartrosis, y de estas tienen las características más importantes, es que están formados por una cavidad articular que va a tener una cápsula articular, ¿ya? Y en su interior va a tener un líquido sinovial, un espacio articular, y cada carilla articular de los huesos está cubierto por un cartílago articular. Esta cápsula recibe irrigación y inervación nerviosa, y que hace que esta estructura sea sensible. Ya, en realidad no es precisamente sensible el cartílago, sino la superficie, la cavidad articular, los tendones, lo que la rodea. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos afecciones de la articulación, los síntomas que se refieren a nivel de la articulación, sea cual sea esta su localización, pues son muy variables, y muchas veces, aunque la persona refiera dolor localizado en la articulación, no se trata de un dolor propio de la articulación en sí, sino puede tratarse de un dolor originado en otras estructuras externas a la articulación, ¿ya? O deberse a otras enfermedades sistémicas. Entonces, cuando evaluamos los síntomas articulares, tenemos que tratar de dar esas consideraciones, saber si esto viene de la articulación en sí, si viene de las estructuras que la rodean o es una enfermedad sistémica. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? ¿Qué claves tenemos? La primera, como en todo, es la historia clínica y el examen físico. Son las bases de la evaluación de cualquier paciente. Y en la evaluación inicial hay que determinar si estos síntomas, primero, son de origen articular o no articular, como les decía. Segundo, si estos síntomas que tiene el paciente son por procesos inflamatorios o no inflamatorios. La evolución de este cuadro, si es agudo o crónico, y si es una distribución localizada, es decir, en una sola articulación,
o tiene afección sistémica. Si es de la articulación o no, nuevamente recordar que la articulación es la unión de dos huesos y si hay elementos propios de la articulación, que son el cartílago articular, la cápsula, el líquido sinovial, etc. Pero hay otros elementos que están por fuera de la articulación, que son vecinos a ella y que muchas veces pueden ser el origen de los problemas. Tal es el caso, por ejemplo, en la articulación del plexo braquial, está el pulmón, están las costillas, están los músculos de la espalda, los dorsales, el esternocleidomastoideo, y en realidad no todo lo que pueda referirse a dolor de hombro es precisamente la articulación, sino pueden ser cualquiera de estas estructuras. Entonces, hay que tener cuidado al tratar de evaluar esto y poner atención a otros síntomas que pueden tener que nos guíen a si es un problema articular o no. El segundo punto, cuando una persona queja de dolor en una articulación, cualquiera sea de esta, lo primero que tenemos que determinar si este dolor viene por un proceso inflamatorio o, por el contrario, es un proceso no inflamatorio y más bien degenerativo, que a nivel de las articulaciones son bastante frecuentes. Una de las características es que el tiempo de duración, un proceso inflamatorio es un tiempo de duración más bien agudo, ya 3 semanas, usualmente 6 semanas. En cambio, los procesos no inflamatorios, procesos crónicos degenerativos, duran mucho tiempo más. Ya casi no son autolimitados, al contrario, van progresando. Y por supuesto, en los procesos inflamatorios y se ven mucho los síntomas inflamatorios, como son el dolor, rubor, calor, turgor, cosa que en las artropatías no inflamatorias pues no se va a observar. ¿Ya? Entonces, clínicamente uno puede determinar esto y lo importante es que de acuerdo a eso nosotros podemos ver qué tipo de tratamiento también y evolución va a tener esto. Entonces, dentro de las causas inflamatorias podemos nombrar, por ejemplo, las infecciosas, que la mayor parte tienen una evolución diferente, las por acumulación de cristales, dentro de las cuales está la gota, que la podemos clasificar como subaguda, las inmunitarias, las reactivas, la fiebre reumática y las idiopáticas. Las no inflamatorias están los traumatismos, por ejemplo, las degenerativas como la artrosis, las neoplasias y otras más, menos frecuentes, aunque se refieren a la articulación, es la fibromialgia. Un síntoma que siempre está presente asociado a cualquier patología y principalmente a la articular es el dolor articular. El dolor articular, dolor referido a las articulaciones, puede tener dos orígenes. Uno, lo que lo vamos a llamar mecánico, y otro que le vamos a llamar inflamatorio. El dolor mecánico es un dolor discontinuo, ya, es decir, aparece solamente cuando la articulación está en movimiento. No duele si el paciente está en reposo, pero sí, si hay un reposo muy prolongado, ya puede después el paciente al intentar moverse sentir rigidez de la extremidad. Ya muy frecuente es la rigidez matinal, que ocurre luego de despertar, de haber dormido toda la noche acostado, el paciente se levanta y ahí no puede mover, la rodilla le produce dolor. En cambio, los procesos inflamatorios, usualmente los dolores son continuos. El dolor articular en el proceso no inflamatorio, en el inflamatorio es continuo. Ya, generalmente el dolor no cede con el reposo ni cambia con el reposo, está permanente todo el tiempo. La rigidez que aparece en este caso es mucho más prolongada, es decir, el paciente puede estar horas con esto, con esta sensación de rigidez y pesadez en la extremidad. Y por supuesto los signos inflamatorios son muy característicos, dolor, rubor, calor, turgor. ¿Ya? Bien, de acuerdo a su evolución también tenemos varios tipos de artrosis y vamos a tener los procesos crónicos, los agudos, la artritis migratoria, la artritis intermitente y la artritis aditiva. ¿A qué nos referimos?
Las crónicas son aquellas que duran más allá de 6 semanas, ¿no es cierto? Y generalmente el mecanismo es degenerativo, pero también incluyen las autoinmunes. Dentro de estas están las artrosis, ¿no es cierto? De todas las articulaciones, incluidas las cervicales, y la artritis reumatoide juvenil, que es una enfermedad más bien autoinmune y que en este caso afecta a jóvenes. Dentro de los procesos agudos, el más característico es la artritis séptica, ya que vamos a ver más adelante. Las migratorias, quiere decir que son aquellas que primero duele una articulación, después duele otra, después otra, se va migrando el síntoma. Y dentro de estas migratorias está la fiebre reumática y el lupus. Las que tienen una evolución intermitente son aquellas que van a tener un cuadro agudo de dolor seguido de un cuadro de un periodo asintomático y se van intercalando. Ya las duraciones de los periodos son variables. Entre estos está la gota y la artritis crónica juvenil. Y la variante aditivo, en el que primero duele una articulación, luego se agrega otra, luego otra y luego otra. Entre estas tenemos la artritis reumatoide y la espondiloartropatía, es decir, las alteraciones de las articulaciones de la columna vertebral. Vamos a describir primero las agudas, en este caso la artritis gotosa. La artritis gotosa en realidad no es una enfermedad de la articulación en sí, es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo el cuerpo, y en la que hay un aumento de los niveles de ácido úrico. El ácido úrico se eleva en la sangre y como se eleva en la sangre, se deposita en ciertos tejidos, en este caso principalmente la cápsula articular, donde va a formar unos cristales. Se cristaliza y forma cristales, y estos cristales son de ácido úrico y que obviamente pueden producir síntomas. Los síntomas por el acúmulo crónico de estos cristales son la deformidad de las articulaciones y la limitación del movimiento. Estos depósitos que se van a acumular en las cápsulas articulares de las articulaciones móviles, principalmente las metacarpo-metatarsofalángicas, se llaman tofos. Estos tofos solo se van a desarrollar después de que el paciente se haya enfermado y aparezcan años después. Aparecen años después los tofos, o sea, no aparecen al inicio de la enfermedad, sino cuando la enfermedad está avanzada, ¿ya? También cuando la enfermedad está avanzada, los depósitos de estos tofos no solamente pueden verse en el tejido articular o a veces en la piel, sino también en órganos vitales como el riñón, y eso puede ser pues de generar una enfermedad renal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ácido úrico, que normalmente está en menos de 7 miligramos por decilitro en la sangre, cualquier valor superior a este sugiere la posibilidad de una artritis gotosa. Y la artritis gotosa, como les decía, es una enfermedad de larga data, pero puede ser un debut de un cuadro agudo. ¿Ya? Usualmente, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con un cuadro agudo doloroso de monoartritis, es decir, una sola articulación, que usualmente es la articulación del primer ortejo del pie, la primera articulación metatarsofalángica. Ya, ocasiones puede ser el tobillo o la rodilla. Es ligeramente más frecuente en hombres y alrededor aparecen estos síntomas entre la quinta y sexta década de la vida. ¿Ya? Entonces, paciente durante todo ese tiempo está bien, asintomático, y el primer episodio de gota va a comenzar usualmente por la noche, después de haber tenido una transgresión alimentaria en la mayor parte de los casos. Comidas abundantes, sobre todo con gran cantidad de carne, de proteínas. Ya empieza en la noche con dolor articular y un edema y dolor, pero lo describen impresionantemente fuerte.
al poco tiempo esta articulación que estaba un poco hinchada, roja y dolorosa, se vuelve mucho más hinchada, se torna caliente, enrojecida y duele incluso de tocarlo. ¿Ya? Entonces, este episodio es tan intenso que obliga al paciente muchas veces a consultar en emergencia para recibir analgésico. Este ataque va a durar un tiempo, usualmente va a desaparecer el edema y el dolor hasta los 10 días máximo y puede estar el paciente mucho tiempo sin volver a tener molestias. Entonces, este es el pie con el que viene el paciente a la emergencia, un pie rígido, hinchado, calor, rubor, dolor agonizante. Y estos ataques, como les decía, en la mayor parte de los casos son solamente de esa articulación, ya en el 50% es esa articulación y el 90% de los pacientes pueden tener además otros ataques o el primero en otras articulaciones, en peine, tobillo, rodillas, etc. Como estos cuadros son autolimitados y ceden, ya y otra vez vuelven a aparecer, pueden confundirse a veces con enfermedades crónicas, como artritis reumatoide. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es básicamente la aparición o la historia de un ataque de dolor articular agudo, un paciente que tenía historia previa o no de ataques previos, ¿ya? Y básicamente cuando aparecen los ataques ya es que ha habido una circulación de ácido úrico elevado en gran cuantía y estos van a depositarse en las articulaciones formando estos nódulos que se llaman tojos y que son radioopacos, ¿no es cierto? Y que son característicos de la artritis gotosa. Otro tipo de artritis calificada como aguda es la artritis séptica, que es un proceso inflamatorio agudo producido por la invasión y la multiplicación de microorganismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta enfermedad se presenta en todos los grupos de edad, es más frecuente en los niños pequeños, escolares y en los mayores de 65 años y más frecuente en pacientes con inmunosupresión. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una puerta de entrada, cualquiera sea, una pequeña herida en la piel, una picadura, por el cual ingresa una bacteria que normalmente la tenemos en la superficie de nuestra piel, que es el Staphylococcus aureus, ingresa a la sangre y genera una bacteriemia que después pasa a la articulación, donde no hay muchos complejos inmunológicos, donde las defensas están más bajas. Y produce una inflamación grande en la articulación. En la mayor parte de los casos, 50% de los casos, el sitio más frecuente son las extremidades inferiores y destros la rodilla. ¿Ya? Entonces, la artritis es un proceso que avanza rápido y es considerado una emergencia clínica. ¿Por qué? Porque si no se trata prontamente esta articulación, va a destruirse y va a ser muy difícil poder volver hacia atrás. ¿Cuándo debemos sospechar una artritis séptica? Cuando exista un proceso inflamatorio en una articulación, lo que se llama monoartritis, artralgias, edema, eritema, rigidez, aumento de calor local, más fiebre, ¿ya? Y en ocasiones el análisis de líquido sinovial. En la gran mayoría son criterios diagnósticos, estos dos, de artritis séptica. Bien, ¿cómo se produce? Lo que se inflama, lo que se infecta es la sinovia, ya la membrana sinovial que recubre la cápsula articular. Los organismos usualmente llegan, como les había dicho, vía hematógena y inmediatamente que se colonizan la membrana sinovial, se produce una respuesta inflamatoria infecciosa, ya que va a producir una migración de los polimorfonucleares, la generación de enzimas proteolíticas que van a producir lisis de
de la synovia, del cartílago articular, y que progresa de manera muy rápida. Por eso es importantísimo el diagnóstico y el tratamiento precoz de esta patología. Una vez que si ingresa y se pierde el cartílago, es muy difícil recuperar la articulación. Entonces, ocurre primero una infección sinovial. Esto genera una reacción inflamatoria que va a producir una migración de los polimorfonucleares, un aumento del exudado, secreción, un aumento del flujo sanguíneo, vasodilatación, edema, y esto va a generar que haya un aumento de presión dentro de la articulación, que va a generar una mala perfusión también de la articulación, y esto va a generar un daño en el cartílago. El cartílago no se puede recuperar y estos cambios muchas veces son irreversibles después de 7 días. Ya este cartílago no se recupera y eso hace que esta articulación pueda quedar no inservible, funcional. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas más importantes de la artritis séptica son el dolor. El dolor es intenso, es de inicio agudo, en una articulación con signos inflamatorios, edema, rubor, turgor, dolor y además parámetros infecciosos, sistémicos, fiebre, malestar general, signos de infección. Entonces, ¿qué se hace ante una artritis séptica? Primero, el cuadro clínico es clave, ¿ya? Dentro de esto, las manifestaciones clínicas y, por supuesto, las manifestaciones a nivel de la articulación hacen el diagnóstico. Se complementa con pruebas de laboratorio que demuestren la presencia de una infección. También se puede hacer imágenes de la articulación, una radiografía simple, se puede hacer una ecografía, hasta TAC y resonancia, pero lo que más hacemos es una radiografía simple y a veces una ecografía. Y posteriormente se procede a la punción. Se punciona la articulación para sacar líquido para el estudio, ¿ya? Y que nos va a dar la mayor parte de los datos. ¿Ya? Bien. Nos vamos a quedar